Buenos días a todos. Yo soy James Guilotti Rodríguez de la Universidad de Valencia y mi ponencia se titula Impresión de dientes 3D. Cuando comenzamos la asignatura de Patología y Terapéutica Dental, que es la asignatura en la cual se les va a explicar a los alumnos qué es una lesión de caries y cómo se debe remover, los pasos a realizar, pues evidentemente empezamos con la parte teórica en la cual indicamos un poquito las características de las lesiones de caries y de los tejidos que se afectan y cómo se afectan. En la primera fase, obviamente tenemos una parte externa, la que tenemos una lesión del esmalte. Explicamos a los alumnos que ese esmalte ha de ser removido por completo, es un esmalte que hay que eliminar. Mientras que una vez llegados a la dentina, sí que es verdad que entra la segunda parte, que es un poquito más compleja, en la cual debemos indicarles qué tipo de dentina hay que remover y qué tipo de dentina hay que mantener, ya que en la actualidad se promueve la remoción selectiva de la caries. La parte de dentina cuyo colágeno está completamente desnaturalizado, evidentemente los alumnos tienen que aprender a removerla. Mientras que la parte más profunda, en la cual hay sí desmineralización, pero permanece un colágeno que nos permite remineralizar el tejido con diferentes materiales, pues se debe mantener. Obviamente, en la actualidad, siguiendo este patrón, la conformación de la cavidad, sobre todo debido al hecho de que utilizamos a día de hoy materiales adhesivos, ya no tiene una estructura, una forma estándar, sino que nos adaptamos a la lesión, y es lo que le explicamos a los alumnos. Pero a nivel didáctico hay que darles un poco unas indicaciones con las cuales ellos deben un poco aprender a realizar una conformación, digamos, un poquito más estándar, que sea lo más típico de las lesiones más comunes en los diferentes dientes. Es por ello que empezamos a explicar los tipos diferentes de tejido que hay y cómo deben conformarlo. Obviamente, una de las partes fundamentales es la remoción mecánica, con la cual realmente van a darle forma a estas cavidades. A nivel de laboratorio preclínico, cuando realizan estas cavidades en dientes de resina, en un fantoma, utilizan principalmente una turbina con fresa diamantada, que es lo que les explicamos que deberían utilizar para la remoción de la parte del esmalte en estas lesiones de caries. Entonces siempre empezaremos evidentemente con fresas de tamaño muy pequeño. Y luego un contraángulo también con fresas de carburo de tungsteno. Con tungsteno, ¿para qué? Para que conformen ya la parte más profunda, simulando que ya están actuando sobre esa dentina que está parcialmente desmineralizada y que tienen que ir quitando la desmineralizada por completo y manteniendo la otra. Finalmente, evidentemente, explicaremos cómo utilizar las cucharillas, pese a que en el fantoma de resina esto no va a ser utilizado, porque en un fantoma de resina la cuchilla prácticamente no van a utilizarla. Pero bueno, evidentemente la explicación sí que se dará. Entonces, ¿qué pasa? Quisimos preparar unos dientes para imprimir en 3 dimensiones para que pudiese entender de manera más simple la forma estándar de una cavidad. Para ello lo primero fue conseguir un CBCT. CBCTs que hicimos a pacientes reales cuya utilización teníamos para poder ser utilizados aquí en la Universidad de Valencia. Y luego el siguiente paso fue segmentar este CBCT, segmentarlo para separar estos dientes que queríamos utilizar del conjunto del CBCT. Una vez que hemos separado y segmentado el CBCT en las partes que nos interesan, lo que hicimos fue trasladarlo a unos simuladores ápticos que tenemos aquí en la universidad para que nosotros, profesores, de manera siendo operadores en el simulador, realizáramos la conformación cavitaria conforme se establece por la normativa que explicamos. Pues lo típico, con paredes convergentes hacia oclusal, que tengan un suelo muy plano, etc. Entonces, una vez que ya hemos hecho la cavidad en el simulador, exportamos el archivo STL que nos genera este simulador y ya podemos enviarlo a la impresora 3D, que es la que realmente nos va a imprimir esos modelos. Como podéis ver en esta imagen, imprimimos varios modelos, puesto que la idea era darle a cada alumno un modelo.
una vez que estaban impresos, pues se realizaron las diferentes fases que supone una impresión tridimensional con impresora 3D, pues lo típico. Se lavan, luego se llevan a fotocurado final. Y la idea era que cada alumno, como he dicho, tuviese dos modelos. Uno con cavidades ocluso-proximales, que se realizaban en premolares, y otro que tuviera cavidades en la zona cervical. De esta manera el alumno tenía, digamos, las dos cavidades que creemos que cuesta un poco más explicar, sobre todo a nivel teórico. La ventaja de esto es que, claro, el alumno que recibe, cada alumno tiene su modelito y entonces constantemente puede utilizarlo para ir comprobando, y una vez que se entregan los modelos hacemos una explicación otra vez conjunta de toda la clase para que mientras lo explicamos tengan el modelo enfrente y puedan ir viéndolo. De esta manera, si les surge alguna duda, ya pueden, previamente a empezar la práctica de laboratorio, es decir, previamente a realizar la cavidad de los dientes del fantoma, ya si tienen alguna duda pueden ir preguntándola. Pero es que además, mientras están trabajando, como he dicho, tienen el modelo que hemos impreso directamente a su lado. En este caso, incluso el alumno, como la visión era directa y no precisaba utilizar un espejo, estaba incluso teniendo el modelo al lado y así poco a poco iba comprobándolo. ¿Por qué elegimos estos dos tipos de modelo? Por ejemplo, en este caso, una conformación cervical nos ayuda a darles muy bien lo que es la forma de la preparación y sobre todo que vean cómo es el bisel. Porque lo del bisel largo, bisel corto es lo que les cuesta un poquito entenderlo siempre a nivel teórico. Pues teniendo el modelo pueden verlo de manera mucho más visual y efectiva. Por otra parte, en las cavidades ocluso-proximales, lo que les genera generalmente un poco de problema es el hecho de que tengamos dos cajas, una oclusal y una proximal, por lo cual ver esa pared, como ese ángulo en la pared como es, o ver, por ejemplo, la convergencia hacia oclusal de las paredes de la caja proximal. Pues evidentemente, gracias a tener el modelo al lado, incluso mientras lo realizan, lo que les aconsejamos es que sin que la fresa rote, que puedan apoyar la fresa en el modelo, porque de esta manera ven un poco la inclinación que va a tener la cabeza de la turbina o del contraángulo, y pueden luego simular esa misma inclinación en el fantoma cuando está realizando la cavidad. Entonces es una guía realmente muy práctica. Entonces, ¿qué ventajas hemos comprobado que tenemos con los alumnos gracias a este método? Pues uno, la uniformidad. Antes lo que hacíamos era coger unos dientes en serie de prácticas y realizar nosotros un poquito la cavidad para que los alumnos lo vieran, pero evidentemente si cada vez lo vamos haciendo con los alumnos, nuestras cavidades no siempre serán iguales, porque al final cada día que hacemos una cavidad, pequeños cambiamientos pueden haber. Mientras que al tener modelos ya impresos, pues el modelo va a ser siempre igual, porque el archivo del cual se ha sacado es el mismo. Entonces todos los alumnos tienen siempre el mismo modelo, por lo cual hay una uniformidad muy buena. Luego lo dicho, evitar la abstracción. Estas dos imágenes que os he puesto es las que utilizábamos para dar un poquito de la explicación. Vista oclusal y vista proximal, porque la vista oclusal, por ejemplo, vemos esa divergencia hacia proximal de las paredes de la caja, en este caso proximal, mientras que en la vista, en la segunda imagen, vemos cómo convergen hacia oclusal. Claro, el hecho de que estas paredes sean divergentes hacia un lado pero convergentes hacia oclusal, a los alumnos les cuesta muchísimo de entender, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que son alumnos de tercero que acaban de empezar con la parte, digamos, más dental de la carrera, puesto que en primero y segundo realmente la parte de odontología es más reducida, solo están biomateriales 1 y 2, mientras que la parte de ciencias básicas es más amplia. Y luego tienen eso, una comparación directa, como ya hemos dicho, y hemos visto una gran aceptación por parte de los alumnos. A los alumnos les gusta tener el modelo al lado, se sienten más seguros. Muchas veces, aunque hayan entendido un poco la teoría, el hecho de tener el modelo constantemente al lado les da tranquilidad. Entonces hemos visto que les gusta mucho tener este tipo de herramienta a la hora de estar trabajando en las prácticas preclínicas. Con esto era todo. Quedo disponible por cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias.